Buenas noches. Entre las cosas extrañas, inéditas que ha traído la transición, hoy ocurrió una de las más extrañas e inéditas. Hoy lo increíble comenzó a hacerse realidad. Un señor, a nombre de una empresa, llegó a la oficina del presidente López Obrador para decirle que le compran el avión presidencial y que luego se lo rentan para cuando el presidente López Obrador lo necesite. Consideramos importante hacerles saber que en la oferta que presentaremos por el interés de nuestra nación, incluimos la propuesta de poner a disposición del Ejecutivo y del Gobierno de México este avión para que en su calidad de presidente pueda hacer uso de dicha aeronave. No es ficción, no es fake news, en una de esas es una broma, pero es la transición 2018 donde lo que se pensaba increíble se va convirtiendo en realidad. Tendremos la historia del señor y de la empresa que quieren comprar el avión presidencial y además... El gobierno de López Obrador presenta el plan maestro del aeropuerto de Santa Lucía. Construir una carretera para llegar ahí tomaría 2 años. Enrique Peña Nieto hace un autorretrato del presidente Peña Nieto. Asegura que se quedará a vivir en México y asegura también: me siento bien conmigo mismo, Ciro. Me siento bien, te repito, porque creo que esta gestión está dando estos logros, estos resultados para el país que hoy estamos entregando. Y en la transición de ensueño, el presidente López Obrador se toma el día macaneando. Ya me piqué. El tercer presidente sale a defenderse. Acepta que él le pagó con su dinero a una actriz porno y que si lo destituyen, se acabará el mundo. I don't know how you can impeach somebody who's done a great job. Antes de ver las historias de los tres presidentes, del presidente en funciones, el presidente electo y el presidente Trump, y de ver unas imágenes de cómo policías de la Ciudad de México siembran droga en locales de la ciudad. ¿Recuerdan estas imágenes? Ocurrieron el 20 de diciembre de 2016 en el mercado de pirotecnia de San Pablito, en Tultepec, Estado de México. Diciembre de 2016. Y recuerdan, estas imágenes, estas son mucho más recientes, son de hace mes y medio, también en Tultepec. 61, bomberos caídos. 99 con ambulancia, sigue tronando. Polvorín tras polvorín. Bueno, pues en la madrugada se llevó a cabo un operativo precisamente para tratar de evitar más tragedias como estas. Sin embargo, vecinos y personas que se dedican a producir y vender pirotecnia, pues se defendieron y agredieron a los policías que iban con la instrucción de decomisarles los cohetes. Ayúdenme, por favor. Esto no es un juego, señores. Nos están robando, nos están metiendo a las casas. Ya golpearon a niños. Están rafagueando aquí, muchachos. Ayúdenos. Están rafagueando a la gente, aventando gas lacrimógeno. Apóyenos, señores, todos los que no son penderos. Siembran droga los hijos de su puta madre. No, te vas a... Pero aquí no, aquí. ¡Echen las cuentas! ¡Echen las cuentas! Esta madrugada, policías municipales, estatales y federales realizaron varios cateos para decomisar pirotecnia almacenada ilegalmente en Tultepec, Estado de México. Esto provocó el enojo de los pobladores, quienes protestaron contra el operativo lanzando piedras y cuetones contra los policías y bloqueando algunas calles para frenar los cateos. La policía usó gases lacrimógenos contra los pobladores, no hubo disparos. ¡Échenle los cuetones! ¡Hay que defendernos! ¡Échenle los cuetones! ¡Hay que defendernos!
Señores bomberos, apóyenos con bombas, señores, apóyenos con bombas. Todos los que son bomberos, apóyenos con bombas, con juguetones, apóyenos. Hay que defendernos los nuestros, señores. Luego del operativo Cueteros de Tultepec, fueron a la presidencia municipal, en donde pidieron al alcalde Armando Portugués que detenga los operativos y reabra ya el mercado de pirotecnia de San Pablito. Sin embargo, cuando el alcalde salió a hablar con los habitantes, comenzaron los reclamos. Los pobladores también reclamaron la ayuda del gobierno municipal, pues aseguran que en los operativos hubo abuso de autoridad por parte de los policías. Empezaron a agredir casas aquí, a romper vidrios, a sembrar marihuana y a golpear a la gente. Nos vienen encañonando como si fuéramos peor que delincuentes. Sí, sabemos que trabajamos el peligro y como dice el dicho, dice la canción, para morir nací, pero si en esta me tocaba, no importa. En los enfrentamientos, los habitantes volcaron un auto de la policía ministerial. La Fiscalía del Estado de México informó que los cateos se realizaron en 6 casas. En 4 de ellas se encontró pirotecnia ilícita. La Fiscalía explicó que este material se encontraba almacenado en zonas habitacionales, lo cual está prohibido por el peligro que implica para los vecinos. ¡Cámara, gente! ¡No, ya no! ¡Para allá! ¡Vamos! ¡Échales fuertes! Se logró un decomiso, parece un decomiso importante, pero ¿cuántos lugares así habrá todavía en Tultepec? Y ya vieron el grado de resistencia de las personas que se dedican a eso. Pese a las tragedias, ya vieron cómo defienden sus cohetes. Eso en Tultepec. En la Ciudad de México, hoy la Procuraduría de Justicia informó que al menos 6 policías están siendo investigados, policías de la ciudad, por la Fiscalía de Servidores Públicos. Se les acusa de sembrar droga en casilleros de un bar, el bar Queens, un table dance de la colonia Roma, que fue clausurado el viernes en un operativo del gobierno en el que 3 empleados además fueron detenidos por supuestamente tener cocaína en sus casilleros. En las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del bar, que investiga la Procuraduría, se puede ver el momento en el que uno de los policías le pide a otro, al de gorra, que le pase la supuesta droga, la acomodan en un casillero, y momentos después le ponen cosas encima, cierran el casillero y toman fotografías con el teléfono celular. No es un caso aislado, hay que recordar la denuncia que hace un par de meses hizo aquí en Imagen Noticias el dueño del bar Sabú de la Condesa, quien aseguró que durante el cateo, un cateo que se hizo a principios de junio, que hicieron elementos de la Procuraduría, los propios policías le habían sembrado la droga. En aquel caso, 25 personas fueron remitidas a la PGR. Todos quedaron en libertad 48 horas después, sin que se les comprobara delito ninguno. Hoy, tanto el bar Sabú como el Queens están cerrados. Unas 300 personas, integrantes de organizaciones sociales, marcharon por Paseo de la Reforma en la Ciudad de México para protestar contra la construcción del nuevo aeropuerto de México. La mayoría de ellos eran pobladores de Atenco, criticaron la consulta que promueve Andrés Manuel López Obrador para el 28 de octubre, con la que se piensa definir el futuro del aeropuerto, si se hace ahí en Texcoco o se hace en Santa Lucía. Ignacio del Valle, un líder histórico del movimiento de Atenco, dijo que la consulta no está tomando en cuenta a los pueblos afectados. Eso en Paseo de la Reforma. En las oficinas de Andrés Manuel López Obrador en la colonia Roma, un empresario de nombre Gustavo Jiménez Pons se presentó, dijo que le interesa comprar el avión presidencial y ofreció pagar hasta 1.900 millones de pesos por él. Esto fue lo que ocurrió. Tal como es.
Antes de que lo convenzan de lo inseguro o impráctico que resultaría que el presidente de la República viajara en vuelos comerciales, un empresario le tomó la palabra a López Obrador y ofreció comprarle el avión presidencial. Plantado frente a las oficinas del presidente electo con su oferta escrita en 2 páginas, Gustavo Jiménez Pons, fugaz ex candidato al gobierno de la Ciudad de México, le enmendó la plana a López Obrador y dijo que el costo de ese modelo nuevo es de $220 millones y no los 7.500 millones que él asegura que vale. Y así le fue bajando. Como fue el avión de demostración de Boeing y ya tenía 600 horas de vuelo, se habría comprado, según él, en 125 millones. Y eso fue lo que ofreció como un negocio favorable para el Estado mexicano. Jiménez Pons se dijo preocupado por la seguridad del Ejecutivo, por lo que ofreció también rentarle el avión para sus viajes de Estado. Y expresó su interés en rentar el hangar presidencial y subcontratar al personal de mantenimiento e incluso en comprar el resto de la flota que utiliza Presidencia. Finalmente, y antes de que alguien descubriera que lleva el mismo apellido del próximo director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, Gustavo admitió ser su sobrino, pero descartó un posible conflicto de intereses porque dijo, hace mucho que no se hablan. Y no es broma. Pues no es broma, quién sabe. Este señor Gustavo Jiménez Pons quiso ser candidato presidencial independiente, quiso ser candidato en la Ciudad de México también, no alcanzó las firmas. Hoy dijo que si le venden el avión presidencial, lo va a ofrecer también. Le dice, ¿y para qué lo quiere comprar? Para varias cosas, entre otras, para que sea un taxi aéreo de lujo. Nosotros vamos a utilizar ese avión quizá para viajes de Estado de otros dignatarios de países que no poseen avión presidencial. Esa sería la primera intención. Puede ser utilizado para el viaje de bandas internacionales, conciertos de gran envergadura, como puede ser uno de YouTube, Rolling Stones, Paul McCartney. Todos estos normalmente fletan este tipo de aeronaves con configuración quizá más normal, pero aquí el plus sería que tendría una configuración VIP. Broma o no, se presentó en la oficina, fuera de la oficina de Andrés Manuel López Obrador. Alguien recogió su propuesta y ahí quedó la cosa por lo pronto. Regresando a la información, el equipo de López Obrador presentó el proyecto para la construcción de, que le gusta al equipo de López Obrador, el nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía. Este proyecto costaría, según ellos, 77% menos que el aeropuerto que se construye en Texcoco. La construcción de un aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía, en el Estado de México, tardaría 2 años en concluirse y costaría 66.878 millones de pesos, de acuerdo con el plan maestro presentado por el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Pero el aeropuerto no sería lo más tardado en construir, sino las vías de acceso para llegar a él. En total, tardarían 24 meses. 4 meses más que lo contemplado para construir la terminal aérea. Y el costo de las vías de comunicación representa el 25% del total de la obra. Para llegar al aeropuerto de Santa Lucía, sería necesario construir el tramo faltante del viaducto Bicentenario, circuito exterior mexiquense, y también una conexión entre el distribuidor vial Chamapa con el circuito exterior mexiquense. La terminal del aeropuerto de Santa Lucía sería un complejo de 6 pisos que tendrá un costo de 1.614 millones de pesos y estaría terminado en 20 meses. La pista 1 tendría una extensión de 5.1 kilómetros y la 2 de 4.6 kilómetros. Juntas costarían 7.600 millones de pesos y estarían listas en 18 meses. Mientras que la torre de control costaría 621 millones de pesos y se concluiría en 20 meses. El anteproyecto también contempla la construcción de un hotel con 310 habitaciones que costaría 525 millones de pesos, así como una terminal de autobuses y un edificio de policías. El proyecto explica que la reubicación de las familias que viven en la unidad habitacional de la base aérea tardaría 18 meses,
Sin embargo, no especifican el costo de este procedimiento. Hoy se presentó, ya habrá tiempo de revisar este proyecto y, como está pidiendo el próximo gobierno, seguramente va a entrar en debate, ahora sí, ya conociendo el proyecto Santa Lucía, con el proyecto que desde hace 4 años se tiene del nuevo aeropuerto en Texcoco. Andrés Manuel López Obrador pues se relajó, literalmente se relajó, se dio espacio para irse a practicar su deporte favorito en el Deportivo Tranviarios, en la delegación Benito Juárez, en el centro de la ciudad. Es extraordinario el deporte, cualquier deporte, no hay que ponerse celosos, cualquier deporte. A mí me gusta mucho, me fascina el béisbol. No me gusta la palabra fanático, pero bueno, soy algo parecido a eso en cuanto al béisbol. Y todavía, así como me ven, bateo arriba de 300, todavía macaneo. Miren ustedes, miren. Todavía. Vamos, voy para la calle. Oh. Es pura moña, Héctor. Ajá. Una más. Buena. Puedo tener fuertes presiones, puedo estar sometido a fuertes presiones, pero si me doy mi tiempo y vengo aquí a batear, a practicar béisbol, me relajo. Ya me piqué. Vamos a ver la segunda parte de la entrevista con el presidente Peña Nieto. Es sobre el futuro, sobre los días que vienen para él, sobre los temores que tendría por lo que se ha dicho, acusaciones de corrupción en su contra, acusaciones de violación de derechos humanos en su contra. ¿Cómo ve el futuro y cómo se siente el presidente Peña Nieto, quien aceptó en esta parte de la entrevista Enrique Peña Nieto aceptó hacer un autorretrato del presidente Peña Nieto? El presidente lo habrá visto en las redes sociales, algunos articulistas, algunos políticos dicen que van a ir sobre usted. Señalan asuntos de corrupción, señalan 2 temas, corrupción y derechos humanos. Mira, Ciro, ¿qué tan preocupado? Yo estoy muy tranquilo porque ¿Usted está muy tranquilo? Estoy tranquilo porque te repito, mi actuación y el ejercicio de mi responsabilidad ha estado apegada a la ley. Me he conducido con estricto apego a la ley. De eso he sido bien cuidadoso, de definir mis decisiones en lo que la ley me permite y me mandata. Y en ello está mi tranquilidad. Y al final de cuentas, pues yo sé que hoy hay corrientes, el linchamiento sobre los políticos no es nuevo, siempre ha estado, pero yo me quedo con la tranquilidad de que mi actuación estaba pegada a la ley y estaré sometido al juicio de la historia, al juicio del tiempo. ¿Quién lo va a defender, presidente? ¿Quién lo va a defender? El tiempo. Hoy parece el tiempo y la historia, Ciro. Yo creo que el tiempo y la historia darán o no la razón sobre lo que impulsamos, sobre lo que logramos. Ahí están los avances, ahí están los logros. Algunos no los querrán ver, algunos se resisten a ver estos avances, pero estos no engañan, no son números del gobierno, son cifras que emiten entidades autónomas, que miden, evalúan, y estas son las cifras. Son cifras que quedan para la historia, cifras de avance, cifras de desarrollo. En pocas palabras puedo decirte que el país que hoy estamos entregando es uno con mayor desarrollo, con mayor crecimiento al que recibimos en 2002. Lo va a defender el tiempo, presidente. Será el tiempo el que defienda lo que he dejado esta administración. Escuchándolo parece no haber amargura en sus palabras, presidente. Y recuerdo a otros presidentes con los que he tenido oportunidad de hablar. No la hay. No hay esa sensación de incomprensión del hombre que deja el poder. Pues mira, ¿qué es amargura finalmente? Hay una amargura repito, Ciro, yo humana, que presidente. Será el juicio de la historia la que se tenga sobre esta administración. Yo, en mi convicción, estoy satisfecho de lo que se logró.
insatisfecho de aquello que no logramos cumplir a cabalidad. El tema de la seguridad fue uno que no logramos acometer debidamente. No entro a hacer análisis de qué nos faltó, pero creo que ahí nos faltó. Usted, la sensación. Me siento bien conmigo mismo, Ciro. Me siento bien, te repito, porque creo que esta gestión está dando estos logros, estos resultados para el país que hoy estamos entregando. ¿Fue Enrique Peña Nieto un buen presidente? No me toca a mí decirlo. Será la historia y serán los mexicanos quienes tengan ese juicio. ¿Se va de México, presidente? No, Ciro, me quedo aquí. Se queda. Soy mexiquense y espero vivir en el Estado de México, donde está tu casa. ¿De qué va a vivir, presidente? Mira, hoy lo único que tengo definido, Ciro, es a qué no me voy a dedicar, que será la política. Para mí, nos lo dijo hace un año. Lo mantengo. ¿De qué va a vivir? Tenía que haber algo muy extraordinario. 52 años. 52 años. Creo que concluye, después de haber alcanzado la máxima responsabilidad que en política puede haber, que es el de ser presidente de la República, pues creo que con ello concluye también mi carrera política. Y concluye con esta satisfacción del deber cumplido, de haber hecho mi mayor esfuerzo y entregarme con mi mayor capacidad a servirle a México y a cumplirle a México. Y los logros y las cifras y los datos, la estadística, ahí está. Repito, para quien la quiera reconocer o no, pero esa es la contribución que ha hecho mi administración y me quedo con esa satisfacción. Una vez que concluya el 1 de diciembre, me tendré que reinventar en un ámbito distinto de la política. No te sé decir qué ni qué voy a hacer. Creo que en los primeros meses o en el muy corto tiempo, con mis ahorros poder dedicarlos a pensar, reflexionar, quizá alguna labor de esparcimiento, espacio de esparcimiento, para repensar a qué me voy a dedicar. Lo que tengo definido es no a la política y sí reinventarme en una actividad distinta. Pero consejos de administración, conferencias. No lo sé, Ciro. Pues, a ver, se reciben. Se aceptan sugerencias. Le faltan 3 meses, se aceptan presidente. sugerencias. Le faltan 3 meses. A ver, te digo que en el muy inmediato, en el tiempo muy inmediato, será de pensar, redefinir y definir qué quiero hacer, a qué me quiero dedicar. Pero sí estoy seguro que será algo distinto de la política. Se le ve muy tranquilo. Estoy tranquilo, Ciro, estoy tranquilo porque encaro esta recta final de mi administración y repito, gobernando hasta el último día de mi gestión, hasta el 30 de noviembre, haciéndolo con entusiasmo, con optimismo, con entrega, con dedicación, para poder dejar las mejores condiciones para quienes habrán de recibir la estafeta de gobernar este país y a quien deseo, al presidente electo hoy, el mayor de los éxitos, para que a México le siga yendo bien. Muchas gracias, presidente, y mucha suerte en lo que venga. Muchas gracias, Ciro, te lo aprecio mucho. Estoy muy tranquilo, lo dice y lo repite el presidente Peña Nieto, se le ve, aquí está la entrevista, se le ve muy tranquilo, platicando con él antes y después de la entrevista, realmente se le ve tranquilo y ante las preguntas de sus preocupaciones, sus defensas por lo que se ha dicho, lo que han dicho personas en textos, en medios de comunicación, en redes sociales sobre probables asuntos de corrupción o de violación de derechos humanos, el presidente Peña Nieto dice, no me preocupo, todo lo que hice, lo hice apegado a la ley, por eso estoy tranquilo. Queda aquí este autorretrato de Enrique Peña Nieto sobre el presidente Peña Nieto. Y hablando de él, en la tarde se reunió en Los Pinos con diputados y senadores electos del PRI. Dijo que la tarea de los legisladores va a ser impulsar una agenda basada en el equilibrio de poderes. Les pidió también que defiendan la autonomía de las instituciones y que tengan disposición para mantener la estabilidad política, económica y social. Lo decíamos, un presidente se fue a jugar béisbol, el otro dice que está tranquilo y se le ve tranquilo. El tercer presidente, el de Estados Unidos, dio una polémica entrevista a su cadena favorita, Fox News, atacó a su exabogado, a su fiscal general y habló de las consecuencias que habría y lo que le pasaría a Estados Unidos y al mundo si el Congreso de su país le abre un proceso para
I don't know. I've always had controversy in my life, and I've always succeeded. I've always won. I've always won. It was controversial when I ran, and I won, and now the country is doing better than it's ever done. Donald Trump describió así los últimos señalamientos en su contra. El martes, su exabogado personal se declaró culpable de violar leyes de financiamiento de la campaña. Dijo que Trump le pidió pagar a una actriz porno y a una modelo de Playboy, quienes aseguran haber tenido relaciones sexuales con él a cambio de dinero. Los pagos se hicieron para evitar escándalos en la elección de 2016. And they weren't taken out of campaign finance. That's a big thing. That's a much bigger thing. Did they come out of the campaign? They didn't come out of the campaign. They came from me. If you're saying the payments, if they're not illegal, then why would he use that information for a plea deal? Because he makes a better deal when he uses me, like everybody else. Además de esos señalamientos, la campaña de Trump es investigada por los supuestos vínculos con el gobierno ruso, algo que, según el presidente, es una cacería de brujas que tiene un solo responsable. I put an attorney general that never took control of the Justice Department, Jeff Sessions. Never took control of the Justice Department. El presidente consideró que Jeff Sessions no debió apartarse de la investigación que permitió el nombramiento de un fiscal especial. He took the job and then he said, I'm going to recuse myself. I said, what kind of a man is this? And by the way, he was on the campaign. You know, the only reason I gave him the job because I felt loyalty. He was an original supporter. He was on the campaign. Los últimos escándalos le llegaron a Trump en el peor momento. En noviembre, hay elecciones en Estados Unidos para renovar a toda la Cámara Baja y a un tercio del Senado, que actualmente tiene mayoría republicana. Una derrota puede abrir el paso a un proceso de destitución en su contra, pero Trump concluyó con una advertencia ante esta posibilidad. I don't know how you can impeach somebody who's done a great job. I'll tell you what, if I ever got impeached, I think the market would crash. I think everybody would be very poor because without this thinking, you would see numbers that you wouldn't believe. Sin comentarios. El fiscal general Jeff Sessions respondió a las críticas de Trump. En un comunicado señaló, mientras sea fiscal, las acciones del Departamento de Justicia no serán influenciadas de manera inapropiada por consideraciones políticas. Nada más. En otras cosas, regresando a México esta mañana, hombres armados atacaron a balazos y mataron a 2 policías municipales de Santiago Marabatío y a una mujer que estaba en una parada de autobús. Esto en el municipio de Salvatierra. Los policías ya habían terminado su turno y estaban desarmados. En Puebla, la Policía Estatal tomó el control de la seguridad en el municipio de Tehuacán y llevó a cabo una revisión de toda la policía municipal. Encontraron que hasta el momento había 20 falsos policías que no tenían documentos para acreditar que trabajaban en la corporación, pero ahí estaban. Tampoco han podido localizar a un tercio de los policías pues que se esfumaron después del operativo. Entre ellos, entre los que se esfumaron, está el director de Seguridad Pública y también el director de Tránsito Municipal. En otras cosas, el 20 de mayo, durante el segundo debate presidencial, recordarán esta imagen, el entonces candidato del PRI, José Antonio Meade, le dijo esto a López Obrador. Les voy a leer lo que salió de un expediente, de una gente que salió libre porque la policía hizo mal su trabajo. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Nestora Salgado es una secuestradora y Andrés Manuel, te lo dejo en tu conciencia. Eso fue en mayo. Hoy, bueno, el PRI utilizó el momento también para hacer 2 spots contra Nestora Salgado, acusándola de secuestradora. Nestora Salgado se inconformó y hoy el Tribunal Electoral le ordenó al PRI que pague una multa de 443,000 pesos por haber calumniado a la senadora electa por Morena. ¿Cuál calumnia? ¿Cuál calumnia? Una calumnia, según el tribunal, y lo dejan en 443,000 pesos. El Instituto Nacional Electoral determinó que Samuel García, senador electo del Movimiento Ciudadano,
no rebasó los gastos de campaña por la difusión de marcas en las dos camisetas que usó. Lo recordarán, el que ganó, senador electo ganó en Nuevo León, y le estaban tratando de quitar su triunfo porque se había puesto una camiseta de los Tigres y una de la selección. De nueva cuenta hacer el cómputo de sus gastos, Samuel García quedó 7 millones de pesos por debajo del tope de gastos. Este es el mensaje que el senador le manda a sus adversarios. Los adversarios, pues ya la gente no quiere más juicios, no quiere más pelea, ya acepten la derrota y déjenos llegar a representar a Nuevo León. Iba a ser un delirio, iba a ser de locura que por ponerse la camiseta de Tigres y la de la selección le cargaran cerca de 70 millones de pesos a este joven que va a ser senador por Nuevo León, va a ser senador y asumirá su cargo a finales de la próxima semana. En otras cosas, las lluvias de esta tarde en Nogales, en Sonora, provocaron inundaciones. Incluso el ejército tuvo que activar el plan DN3 para ayudar a las personas que quedaron atrapadas en sus coches. Protección Civil Estatal pidió tomar precauciones ante posibles deslaves en carreteras y crecidas de ríos y de arroyos. En Hermosillo se reportó que una mujer murió, otra vez un caso, una mujer murió al ser arrastrada por el agua. Vamos a ver estas imágenes. La laguna Chacanbacán, en el municipio Tom Blanco, en Quintana Roo, se vació porque el martes aparecieron 3 socavones que provocaron que se drenara el agua. Se secaron 20 de las 60 hectáreas de la laguna. El delegado de la Conagua en Quintana Roo, José Luis Blanco, informó que los socavones se produjeron por un fenómeno natural. Hasta ahora se descartan afectaciones a las poblaciones cercanas y se investiga cuál va a ser el impacto ambiental para la fauna de esas lagunas. Jesús Seade, el representante de Andrés Manuel López Obrador en las negociaciones del TLC, aseguró que la cláusula propuesta por Estados Unidos para revisar el acuerdo cada 5 años queda descartada. Eso dice el representante López Obrador. Aunque todavía falta que México y Estados Unidos terminen los temas pendientes y que Canadá regrese a la mesa para que haya tratado de libre comercio. No, yo creo que estamos en las últimas. Hoy es jueves, el fin de semana está fuera de circulación para ellos. Nosotros somos más uniformes en nuestros esfuerzos. Yo aquí hasta el sábado y el domingo, ¿no? Pero entonces es difícil que se acabe de cerrar todo mañana. No por dificultades, sino porque bueno, son 24 horas y hay que volar y todo eso. Entonces yo creo que mañana quizás, si no, pronto la semana que entra. Hoy se dio a conocer la nueva medición de inflación y no pasó realmente nada más que sigue muy alta la inflación, 4.81%. Esta inflación tiene 2 particularidades importantes. Una, que subieron mucho los precios de colegiaturas y material escolar. De hecho, para una primera quincena es la vez que más han subido desde 2008 los precios de colegiaturas y de materiales escolares. Y si vemos en el último año el precio de los energéticos, de todos, el incremento ha sido superior al 18%, que eso es lo que explica qué está pasando con la inflación. Pero tampoco hay que preocuparse demasiado. Si bien es cierto que la inflación llegó a bajar hasta 4.41 y está en 4.81, que la meta es 4%. ¿Es nota o no es nota el 4.81 de hoy? Es nota el tema de la nueva medición. Y que la inflación subyacente, que es la importante, sigue bajando a 3.60 y que se mantiene. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué viene hacia adelante? 1, que Banco de México va a volver a subir las tasas de interés. 2, que está tardando en ceder la inflación mucho más de lo que se esperaba. Y de lo que tú esperabas. Lo que esperaba a todo mundo razonable, ¿eh? Pero tú eres el padre. El padre del análisis superior. Yo sigo pensando que finales de este año, principios del próximo, estaremos en una inflación abajo del 4%. Remátala, David. En lo que estoy más o menos preocupado, fíjate que sí estoy preocupado, es que el Tratado de Libre Comercio no se ve que vaya a funcionar. El Tratado de Libre Comercio sigue muy atorado. Estados Unidos no ha movido un ápice. Cláusulas sunset, temporalidad agrícola, solución de controversias y que nada no esté en la mesa de negociaciones. Pensar que se puede llegar a una terminación del acuerdo es demasiado optimista.
preocupado. Bueno, ¿con qué regresamos? ¿Con qué regresamos, Javier? Ciro, amigos, de regreso como el son de la negra está el Tuca Ferretti. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. ¿Se queda o no al frente de la selección, más allá de los partidos amistosos? Ahora analizamos. Regresamos con eso y con más sobre los días en que un presidente dice y se le ve muy tranquilo, el otro juega béisbol en jueves. Regresamos con más sobre la transición de ensueño. Volvemos. Ciro, amigos, ¿cómo están? Ricardo el Tuca Ferretti va a dirigir los partidos amistosos que ya están firmados para la selección mexicana de fútbol en lo que resta del 2018. Resulta paradójico que el entrenador que calificó a esos juegos como moleros haya dado el sí para un segundo periodo de manera interina. O los juegos ya son pozoleros, o el Tuca siente algún tipo de ilusión que niega y hoy volvió a negar por ser el técnico de todo el proceso eliminatorio hacia Qatar. Hace 3 semanas dijo que no es que no quisiera, sino que rechazaba la posibilidad por no ser candidato único. El Tuca tiene 64 años y 6 títulos en México. Conoce el ADN del futbolista mexicano, las esquinas de los procedimientos directivos, un amplio catálogo de recursos tácticos y de albures. Es uno más de nosotros. Llegó al Atlas en 1977 como jugador, dirige en México desde el 91, año en el que se retiró. Es capaz de reclamar un mal disparo de sus jugadores de la misma manera que cuando le rayan el Ferrari. ¡Penetración, carajo! ¡Muéveme! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Chingada madre, mierda! ¡Pendejo! ¡Idiota! ¡Venga a comer! Es un ganador, guste o no su estilo. Ahí están los números. México no puede arrastrar el prestigio ni en juegos amistosos como estos. Por lo pronto, contra Uruguay el 7 de septiembre en Houston y ante Estados Unidos el 11 de septiembre en Nashville. ¿Por qué no quiere aceptar de manera definitiva el puesto? Ya fue asesor de Mejía Barón en el 94, pero no la cabeza. ¿Habrá segunda negociación si le va muy bien y recibe aclamación popular? Algo trama este viejo y sabio gruñón, sospecho. Las listas deberán confeccionarse principalmente con jugadores de la liga porque algunos de los que están en el extranjero han hecho peticiones para ausentarse, o bien porque están en plena negociación para enrolarse en algún club o porque sus ligas apenas iniciaron y quieren llenarle el ojo a sus entrenadores. Así que el personaje del Tuca también será un imán de taquilla. El bigotón se deja querer y la nueva administración le coquetea. A ver en qué termina esto. Mientras Matías Almeida y el Piojo Herrera se rezagan en la carrera, porque como dijo Mohamed, que ahora dirige en España, el fútbol mexicano no se ve por allá. Y a los técnicos extranjeros sondeados no les ha despertado mucho interés que digamos dirigir a México. Tuca ya recibió permiso de Tigres y tendrá, como le gusta, todos los reflectores para atender el circo de 2 pistas. Y por Imagen Televisión tenemos actividad de la jornada 7 este fin de semana. Pachuca contra Puebla el sábado, 10 minutos antes de las 5 de la tarde. Y el domingo, atención, a las 11:50 de la mañana, Querétaro Los Gallos contra Lobos WAP. Acompáñenos, Ciro. Amigos, buenas noches. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y al regresar, pues un presidente nos dice que vive muy tranquilo sus días finales. El otro está jugando béisbol. Regresamos con la transición de ensueño. Se va otra semana y nada altera seriamente la atmósfera de cordialidad política. A finales de la próxima semana van a entrar en acción 500 diputados y 128 senadores que traen ganas de dar la nota. Y quizá la den y cambien la temperatura política. Pero hasta entonces no se detectan turbulencias en la ruta de navegación. Lo dicho hace unos días, y más después de ver a un presidente en la caja de bateo y al otro asegurar que vive, y además se le ve que vive muy tranquilo sus días finales. Lo dicho hace unos días, esta no es la transición de terciopelo, es la transición de ensueño. Y ya vamos llegando a septiembre, la transición de ensueño. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.
Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.